Profe, antes de que inicie, mire, sabe que hace rato, Comenzamos entonces, estimados niños. Nosotros vamos a ver, hoy día vamos a aprender, voy a poner aquí esto, lo que se llama formato condicional, que es esta opción que aparece aquí en el Excel. Vamos a ver qué es lo que significa formato condicional. Para esto, obligatoriamente necesitamos saber todo lo anterior. Todo, absolutamente todo. Funciones lógicas, comparadores, referencias relativas, absolutamente. Necesitamos obligatoriamente saber todo lo anterior y saberlo bastante bien. Bien, bien, veamos. Eh, ¿Por qué existe el formato condicional? ¿O qué significa formato? Como ya lo vimos en la primera clase, las celdas podrían tener un formato. Por ejemplo, yo le podría poner fondo amarillo. Podría yo poner borde, ¿cierto? Podría poner las letras rojas o los números rojos. A esto nosotros le llamamos formato, ¿ya? Claro, pero yo lo hago manualmente de esta manera. Voy a sacar eso. Bien. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que eso se llama formato, pero acá se llama formato condicional. ¿Qué significa condicional? Significa que va a tener un formato. Veamos, voy a intentar subir el volumen. Deme un segundo para subir el volumen. Ahora sí. Entonces significa que el formato va a depender del contenido de cada celda. Eso es lo que significa el formato condicional. ¿Ya? El formato va a depender del contenido de la celda. Por ejemplo, el formato condicional, si yo quiero que sea del número 15, que todos los números 15 estén con tal formato, a eso se llama condicional. ¿Ya? Si cumple una condición, entonces se va a aplicar un formato dentro de la celda. Veamos entonces a dónde va esto. Para poder aplicar formato condicional, lo primero, ojo, esto hay que recordarlo, hay que seleccionar las celdas que yo quiero que tengan el formato. Selecciono todas las celdas que yo quiero que tengan el formato condicional. Una vez tengo seleccionadas las celdas, voy a formato condicional y elijo una de las opciones que aparece. Nosotros vamos a ir paso a paso. Primero, la superior. Son reglas para resaltar la celda, obviamente. Puede ser mayor que, menor que, entre, es igual. Es decir, mayor que cierto número, menor que cierto número, ¿cierto? O contiene cierto texto. Por ejemplo, yo podría poner mayor que. Entonces, aquí escojo el formato que puede tener, ¿cierto? Amarillo, puede ser verde. O yo puedo ir a formato personalizado y simplemente aquí yo puedo poner el color del texto, los bordes que puede Profe, tener. Dígame. una consulta. Usted puso en la anterior 24,5, no sé dónde lo vi, que fueran mayores a 24,5. ¿Dónde lo Pero puso? todavía no llegó a eso, está solo, se puso automático. De ahí lo voy a Ah, cambiar, ¿ya? ya. Volvemos entonces nuevamente, ¿dónde estábamos? Formato condicional, primera opción, y yo le puse mayor que, ¿ya? Lo primero que vamos a ver acá es cuál va a ser el formato que va a tener. Eso siempre es lo primero que vamos a ver. Rojo, amarillo, verde, rojo claro, ¿cierto? Mira, va cambiando los colores, ¿cierto? ¿Ya? O podría yo darle un formato personalizado. Por ejemplo, un relleno así como medio damasco. ¿Rosado se puede? Sí, el color que ustedes deseen, da lo mismo, ¿cierto? Y el color de la letra, azul, da lo mismo. ¿Ya? Entonces le doy a aceptar y aquí aparece, así va a aparecer entonces. Y acá yo puedo cambiar, ¿cierto? Los valores. Por ejemplo, yo podría decir que sea mayor que, por ejemplo, 15.
que sea mayor que, para que sea menos, voy a poner mayor que 50. No, 45. Entonces, al poner aceptar, obviamente voy a salir de aquí y se va a ver esto. ¿Ya? Mayor que 45. Aceptar. Y sucede esto, que todos los números que son mayores de 45 tienen automáticamente ese formato. Fíjate que aquí la celda no es que haya cambiado la celda, se pinta automáticamente. Ahora la gracia de esto es la siguiente, que si algún número, por ejemplo, por ABC motivo cambia, 48, ya como ya cumple el formato, va a cambiar automáticamente su formato. A eso se le llama formato condicional. Pasa lo contrario. Si este número ya no fuera 48, fuera el número 5, ya deja de cumplir con la condición, por lo tanto, no cumple con el formato o no va a tener el formato. ¿Ya? Entonces, todos los números que son mayor que 45, que esa fue la regla que yo puse, tienen este formato. Veamos si yo podría poner otra regla. Selecciono las mismas celdas, voy nuevamente a formato condicional y yo podría poner, por ejemplo, una fecha, no, valores duplicados. Todos los números que estén repetidos sean con verde, por ejemplo. ¿Cierto? O los valores únicos que estén con verde. Todo lo único que estén con verde. Los que, los que estén repetidos o los que no están repetidos. Dígame. Puede poner que sea como entre celda, creo, entre algo. Entre números, ya claro. Entre números, ese que Entre, ahí hace. está. Entre. Ese sí. ¿Cierto? Entonces, aquí los números que estén entre el 10 Ah, ya, sí. y el 30. ¿Cierto? O entre el 10 y el 15, pues como va a hacerlo más corto. 15, ahí sí, disculpa. Entonces, todos los números que estén entre el 10 y el 15 van a estar rojos. Ok. Entonces, dígame, Profe, Cristóbal. Cristóbal Profe, ahí y primero, que si, levantó la mano. y si usted pone, por ejemplo, tres condiciones en eso, que sea mayor o igual o que sea tal número, y un número cumple dos o Para allá vamos, incluso tres para allá vamos. funciones. Deme un tiempecito y ya lo explicaré. Ok, gracias. ¿Ya? Muy bien. Dígame. ahora sí, profe, entonces incluye, dice mayores que 10 hasta el 15. Como decía ahí arriba, en formato condicional. ¿Lo puede poner, ¿Sí? por favor? La parte ahí. Entre. Sí, entre. Y incluye el 10 y el 15. Ahí, Correcto. Está esperamos. comprendido entre el 10 y el 15, correcto. Entonces, y ellos los toma también. Sí, claro. Es como decir mayor igual, menor igual. Ah, mayor igual, menor igual. Correcto. Ya, Es gracias, decir, el profe. 15, en este caso, se pinta. ¿Cierto? Y parece que el otro número, ¿cuál era? El 20, parece. No. Entre el 10 y el 15 era. Entonces el 10 Entre también el se 10, pinta. Sí. el 10 y los extremos se pintan, ¿sí? Sí, por Incluye ese supuesto. número. Lo incluye, correcto. Ya, vamos a ver otra regla. Podríamos nosotros poner aquí, da lo mismo, ¿se entiende, no? Mayor que, menor que, entre. Voy a poner menor que. Entonces quiero que todos los números menor que 12 sean de color verde. Ya, aquí estamos teniendo un problema. ¿Por qué razón? Los números menores que 12. Fíjense, en este caso, el 10. El 10 cumple dos condiciones. ¿Ya? El 10 cumple la condición que está entre 10 y 15. También cumple la condición que es menor de 12. El 11 pasa exactamente lo mismo. También cumple dos condiciones. Por lo tanto, podrían existir reglas, como decía su compañero, que se opongan o se contradigan. Las celdas siempre solo van a obedecer una instrucción, una condición, no dos, ni tres, ni cuatro. Ahora el problema es cuál es la que se va a evidenciar
Para eso es importante saber que existen un orden o una importancia en las instrucciones. ¿Cómo lo descubro? Selecciono todas las celdas que yo ya le he puesto las 3 condiciones, ¿cierto? Voy a formato condicional y en la parte última de abajo dice administrar reglas. Yo pincho esa opción y fíjense que aquí están las 3 reglas que contienen las celdas, ¿ya? Siempre Excel comenzará a cumplirlas de arriba hacia abajo. Es decir, primero va a cumplir el valor de la celda menor que 12. Esa es la primera que va a cumplir. Por eso el 10 y el 11 están de color verde. Después va a cumplir el valor intermedio. Tiene una prioridad menor que el verde. El rojo menor que el verde, ¿cierto? Y claro, no se opone el mayor que 45, por lo tanto. Pero si existiera algún número comprendido también en el último, el verde tiene la mayor prioridad, el rojo tiene una segunda prioridad y después a la última prioridad el damasco, parece que ese color. Pero ¿cómo podría yo cambiar el orden de estas prioridades? Por ejemplo, yo selecciono cualquier regla, la regla que yo deseo seleccionar, cualquiera, ¿ya? Y con estas flechitas yo aumento o disminuyo su jerarquía, su importancia. Por ejemplo, ahora dejé el rojo más arriba o podría dejarlo mucho más abajo, ¿se entiende? Y lo voy modificando. Si dejo el rojo con mayor importancia y le pongo aplicar, inmediatamente el 10 y el 11 quedan rojos porque aunque cumplan las 2 reglas, se va a pintar de rojo porque el rojo tiene mayor importancia que el verde. Dígame, Ana Camila. Profe, yo había pensado que eran con las flechitas del lado, pero no había visto que eran con las flechas de arriba. ¿Qué pasa si Sí. presiono las No, flechitas las del lado? flechitas del lado son en el lugar que se aplica esa regla, que va a ser principalmente hasta aquí. Son como los perímetros de... El perímetro donde se aplica, tú podrías modificarlo. Para eso es esa flechita, porque si tú quisieras modificarlo. Entonces, si yo pusiera eso, lo modifico, ya no se pintan estas de rojo, ¿te das cuenta? Solamente se aplica hasta acá. ¿Ya? Que es Entonces, con la otra flechita, correcto. Para eso yo subir sirve. y bajar, establecer. Para eso sirve, sí. ¿Ya? Y como dice ahí el título, se aplica a, que es, en otras palabras, el perímetro. Y si tú te das cuenta, es desde B3 hasta F11, ¿cierto? En este caso. Y absoluto para que no se mueva en ningún lugar. ¿Ya? Correcto. Ahora, Gracias. me equivoqué en la regla. Yo también podría modificarla. Podría aquí editar regla. Y claro, es menor que 12, ¿cierto? Espérate. Acá el entre. Editar regla. Y fíjate que está entre 10 y 15, pero a lo mejor yo quiero que no esté entre 10 y 15, es decir, todo el resto de los números, ¿cierto? Por ejemplo, aceptar, aplicar, y claro, y ahí cambió un poquitito el panorama, ¿cierto? Aceptar, ya lo voy a dejar como estaba antes. Bueno, estas entonces son las primeras reglas, que se llaman reglas, son reglas las más simples, mayor que, menor que, ¿cierto? Son las reglas más simples. Vamos a ver otro ejemplo. Reglas superiores e inferiores. Ojo que las primeras reglas, a esto, ¿cierto? Es a donde estábamos aquí. Las primeras reglas, ¿cierto? También son comparaciones, ¿cierto? Son comparadores, pero comparadores con qué? Se compara con un número, ¿cierto? Con un número o con lo que contenga una celda, ¿cierto? Vamos a ver más abajo. Reglas superiores e inferiores. Si yo seleccionara, ya, ojo que yo tengo que seleccionar hasta dónde quiero que aplique el formato condicional. Yo lo podría seleccionar más abajo, más arriba, pero solamente la selección de estas celdas hasta aquí solamente va a aplicar. ¿Ya? Muy bien, entonces, dígame.
tengo una duda, pero no sé si ese es el tiro cuando termine la explicación mejor, porque es sobre Excel, pero no es sobre precisamente lo que estamos viendo. ¿Se lo hago después o...? Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es que, no, en verdad no, pero sobre Excel, sí. Mejor se la hago después. Mejor, ¿cierto? Sí, es mejor. Ya. Pero anótelo, pero no se lo olvide. Ya, entonces, formato condicional. Vamos a ver la segunda opción. La segunda opción, fíjense que tiene que tomar relación con otro ámbito. Aquí estamos hablando de valores superiores e inferiores, ¿cierto? Reglas de superiores e inferiores. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo quiero que Excel compare todos estos números entre sí y me resalte, por ejemplo, los 10 superiores. Bien, los 10 números superiores. O los 10 números inferiores, o el 10%, o el 10% de inferior, o por encima del promedio, o por debajo del promedio. Es un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner los 10 superiores. ¿Ya? Cualquier color da lo mismo. Aquí yo podría modificar y no quiero los 10 superiores, sino que los 5 superiores. ¿Cierto? ¿Cuándo yo utilizaría esto? Imagínense que estas serían ventas de vendedores que nosotros tenemos, resultados de algún departamento, costos de algunos productos, no sé, utilidad de alguna gama dentro de una empresa. Y entonces, ¿para qué hacemos esto? No es que cambie el número para nada. ¿Cuándo utilizaríamos esto? Simplemente para hacerlo más visual. De hecho, el formato condicional busca que visualmente nosotros podamos comprender los números, qué significan, ¿cierto? Qué también están, poder identificarlos mucho más fácilmente. Es muy similar a hacer un gráfico, si ustedes se dan cuenta. Un gráfico, al final de cuentas, son exactamente los mismos números, sino que los estamos mostrando de una manera mucho más gráfica, valga la redundancia, ¿cierto? Mucho más visual, mucho más fácil en la comprensión. ¿Ya? Para eso sirve entonces el formato condicional, para eso nosotros lo utilizamos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, podría yo modificar aquí. ¿Qué significa esto? Significa que con verde oscuro va a poner los 10 números más grandes. Ojo, no las 10 celdas, ¿se entiende? No, los 10 números. ¿Qué significa? El 45 es uno de los 10 números más grandes, por lo tanto, si aquí hubiese 45, también lo resalta. ¿Se entiende, chiquillo? Si hubiese muchos 45, lo resaltaría a todos. ¿Por qué? Porque no resalta 10 celdas o 5 celdas, no, resalta los 5 números. Por lo tanto, el número más grande de todo esto es el 48, después sigue el 47, después sigue el 46, después sigue el 45, ¿cierto? No me acuerdo cuántos les pusimos. Le pusimos 4 a lo mejor, no lo sé. A ver, vamos a ver. 5 superior, ya. Entonces, ojo con eso. Si es que aquí hubiese pongámosle un 49, ahí ya se dejan de, ¿cierto? De ennegrecer del formato condicional. Camila, tiene la mano levantada. ¿Yo, profe, o la Camila? Porque, Ana Camila. sí, yo me llamo Ana Camila. Profe, una consulta. Yo me confundí en una parte cuando explicó lo de los formatos superiores e inferiores y después, ¿puede ir a formato condicional, por favor? Voy a seleccionar primero, voy a formato condicional. Aquí estamos. Sí, ahí. Y ahí yo me confundí cuando decía 10 superiores. Con 10 superiores se refieren los 10 números más altos. Aquí me refiero no exactamente los 10 números más altos, sino que cada uno de estos celdas es tomado en cuenta como un dato. Entonces voy a resaltar los 10 datos superiores.
Si es que el último se repitiera, también es resaltado. Es decir, no resalta 10 celdas, sino los 10 datos. Si es que el último se repitiera. ¿Ya? Este es el caso, por ejemplo, de... Aquí tenemos no son los 10 números. ¿Por qué? Porque fíjate, tenemos 48, perdón, 49, 48, 47 y 46. Aquí tengo solamente 4 números resaltados. ¿Te das cuenta, Ana Camila? ¿Y por qué solo 4? Porque el 48 se repite. En caso que se repitiese el último, eso es lo que yo estaba diciendo, que sería el 46, también entonces se pintaría. Y si tuviéramos mucho 46, también se repetiría. ¿Cierto? Porque no podemos pintar solo uno, porque es el último, ¿se entiende? Es el último de la lista, sin esperar que se pinte el resto también. ¿Ya cuál es la diferencia entre este 46 y el otro 46? Ninguna, por eso se siguen pintando. ¿Ya? Pero en el caso hipotético que nosotros teníamos acá, imagínate que este número fuera 47, ¿cierto? Ya se están pintando solamente 3 números y no 5. ¿Y desde qué número establece de cuál tengo que pintar? Porque tomo el 47, 48, 49. Ah, porque aquí hay 5 celdas, po. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿y por qué no el 46? Bueno, suponiendo que estuviera, ¿lo tomaría? ¿O el 45? Aquí está el 46, po, y no lo toma. Entonces, el Excel establece de qué número tomar. Sí, porque son los 5 datos más grandes que tiene que mostrarme. Ahora, Uno, si dos, el tres, último, cuatro, cinco. claro, son los 5 datos más grandes, pero si el último dato se repitiese, me muestra 6, 7, 8, 10 resultados si es que el último dato se repitiese. Eso es lo que yo intento explicar. ¿Cierto? Ya. Uy, qué Solo si el importante. último dato, el más chico, ¿te das cuenta? Sí, En este caso, si el 47 hubiesen 10, 47, va a pintaría tomar los igual 47. los 10, 47, porque no puede hacer o discriminar cuál de los 47 pintar y cuál no. ¿Te das cuenta? Así que los tiene que tomar todos y no tomaría Y el 48, ni el 45, ni nada de eso. Claro, claro. Pero en este caso son 5 solamente, entonces imagínate que hay 5 48, va a pintar los 5 48 o los 40 los 50. Mira, voy a poner 50, 50, 50, Mm, 50 y 50. Claro, y aquí, fíjate, hay 5 50, por lo tanto pintó solamente un número que es el número 50. Pero ahí ya están los 5 datos más grandes, ¿cierto? ya entendí, profe. Ahora me quedó mucho más claro. Muchas Bueno, gracias. excelente, excelente. Muy bien. Estos son números superiores e inferiores. ¿Y cuál es la gracia de esto? Voy a bajar tu mano, Camila, que después me confundo. Sí, profe, a Eh, veces se me olvida bajarlo. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que se comparan entre sí los números, a diferencia del anterior, que yo los comparaba con un número externo, es decir, pínteme los que son igual a 50 o los que son menor que 50. No, estos se comparan entre ellos, ¿cierto? Por lo tanto, si aquí existe un número muy, muy grande, también se va a pintar. Se comparan entre ellos, esa es la gracia de las reglas superiores e inferiores, ¿ya? Ahora puede ser el 10% de los inferiores, de los números más chicos, ¿ya? Entonces esto es un porcentaje, no es cantidad, sino que el 10%, ¿ya? De los números más chicos voy a pintar la mitad, por ejemplo, 50%, ¿ya? De los números más chicos. Bien. O el 10%. Y se pintan, ¿cierto? Podría tener la misma celda podría tener muchas condiciones, ya como lo acabamos de ver en el anterior. Veamos otro tipo de formato condicional, que son las barras de datos. Seleccionamos todos estos números, formato condicional, y la tercera opción dice barras de datos. Si ustedes se dan cuenta aquí,
Existen bastantes colores, da lo mismo cuál nosotros escojamos, ¿ya? Vamos a elegir ese amarillo para ir cambiando de color. Cuando elegimos el amarillo, automáticamente, fíjense, se pinta solo una parte de la celda, como si fuese un gráfico. Se pinta solo una parte de la celda. Los números se comparan entre sí y al número más grande, en este caso, por ejemplo, el 987, el número más grande, se pinta toda la celda. Y a eso se le toma en cuenta como que si fuese el 100%. Voy a poner, para que sea un número redondo, un 1000. ¿Ya? Ahí, 1000. Y se dieron cuenta, cambiaron algunas cosas. Voy a poner al lado 500. Debería pintar la mitad. Y este 1 debería estar nada pintado. ¿Cierto? Obviamente, si yo tuviese el 750, va a pintar 3/4 de la celda, o el 250, un cuarto solamente de la celda. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque son números que se comparan entre sí, ¿cierto? Se comparan entre sí y al mayor le otorga el porcentaje de 100% de pintado de la celda, y de ahí hacia abajo entonces todo va representando un porcentaje de pintado. ¿Ya? Bien, por lo tanto, esto va a depender de cuáles son los números. Esto se utiliza mucho en las empresas para entregar informes de manera gráfica y visual. ¿Ya? Mucho en las empresas. Sobre todo en el área, yo lo he visto mucho, o sea, ¿qué significa mucho? No hay empresa que no lo utilice en el área de ventas, por ejemplo, ¿ya? En el área de resultados. Cuando yo tengo que controlar, o tengo que medir, o tengo que premiar incluso a los que mejor lo están haciendo, y tengo que saber exactamente qué tan mal va el resto, a veces se utiliza, ¿cierto?, un formato condicional para que aparezca automáticamente, porque estos números pueden ir cambiando, ¿ya? Y estos se llaman queries. Existen otros software, por ejemplo, hay CRM que son muy famosos, ¿cierto? Por ejemplo, SAP. Entonces, SAP, los vendedores venden así en sus calles, no sé si ustedes lo han visto, con un teléfono más grande, con una Palm. Entonces anotan las ventas y eso se va todo por internet, se anota en alguna base de datos, y se pueden descargar queries, que son archivos de Excel. Y entonces dentro de esas queries se actualizan y se pueden tener barras de datos, formatos condicionales, y tengo informes listos, prácticamente listos, ¿ya? Esto es algo que se utiliza mucho en las empresas, pero mucho. En otras palabras, para que se entienda bien, voy a poner aquí 9.999.99999, que significa que el número es tan grande que las otras casi representan no sé, casi nada. No sé si se alcanzan a ver que es muy poquito lo que está pintado, ¿cierto? Ahí a lo mejor se nota un poquito más. ¿Ya? 9.999, claro, el otro representa muy poquitito en comparación con el número mayor. Bien. Profe, Dígame. entonces, el número disculpe, me trae. El número mayor va a establecer la barra de datos de los demás. Correcto. Así que si yo pongo un número como, por ejemplo, 500.000, los demás descenderían demasiado, obviamente, porque son chiquitos. No, ni siquiera se pintan, ¿cierto? No alcanzan ni siquiera a pintarse, A ver, ¿ya? compro. Si fuera 200, claro, es diferente, ¿ya? Entonces, claro, se comparan entre sí. Entonces, cuando yo utilizo barra de datos, ¿cuándo a mí me sirve? Cuando lo que yo estoy comparando versus, o todos los elementos que yo estoy comparando son similares. No puedo andar comparando, ¿cierto?, ventas de chicle versus ventas de casas, porque al final de cuentas no estaría juntando peras con manzanas, ¿ya? Cuando yo utilizo barra de datos, cuando estoy comparando elementos homogéneos. Y entonces sí me sirve para poder sacar conclusiones, ¿ya? Escala de colores es algo muy similar a lo anterior. Escalas de colores, lo único que el color representa un significado. Ahí estábamos, barra de datos, ahora vamos abajo, escalas de color. Tenemos varios colores, ¿ya? Normalmente se utiliza el primero, verde, amarillo y rojo.
¿ya? Casi siempre. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque son los colores del semáforo, entonces nosotros entendemos lo que significa o lo que podría significar. Aquí yo tengo vendedores de lo mismo y podría decir, mira, el verde, estos van muy, muy bien, estos van más o menos nomás, ¿cierto? Porque fíjate la tonalidad, ¿ya? El rojo va muy, muy mal, va muy, muy mal, ¿cierto? Esto está más o menos mal. ¿Se entiende? Es decir, con esta escala, con una gama de colores que pasa desde el rojo, mira, a ver, intentemos hacer algo. 50, le podríamos sumar de a 20 para que se note cómo va cambiando el color, ¿cierto? Más, más 50. Por ahí. ¿Ven? ¿Les gustó? ¿Ya? Lo hicimos con referencias relativas, ¿cierto? Y absolutas. Bueno, en fin. Entonces, fíjense que de 50 voy avanzando, avanzando, y a medida que yo voy avanzando los números, cada vez se va volviendo más amarillo, ¿cierto? El rojo se va volviendo entre naranjo, mucho más cerca del amarillo. Después el amarillo poco a poco se va volviendo cada vez más verde y después más verde oscuro. ¿Ya? Es una gama de colores que representa qué tan alto está el número, qué tan cerca del promedio o qué tan cerca del número más bajo se encuentra. ¿Ya? También me sirve para comparar elementos que obviamente deberían ser homogéneos entre sí. ¿Puedo cambiar los colores, cierto? Y claro, hay hartas opciones. Mira Pero aquí, intercalado, si lo quiero, no puedo. Por ejemplo, rojo, negro, rojo, negro, rojo, amarillo, rojo, amarillo. mira, aquí hay varias opciones, fíjate, pero también te da la opción de más reglas y aquí tú podrías poner el color que quisieras, po. Eliges de todos los colores, ¿cierto? El mínimo, ya podría poner Ahí está escala de 3 colores, entonces el rojo mínimo, o sea, el color mínimo será negro, como dices tú, el del medio a lo mejor va a ser, no sé, el verde y ese verde más claro. A lo mejor, po, y queda algo así, po. ¿Te das cuenta? No. Uno podría ir modificando los colores o el significado que puedan tener, va a depender. Normalmente se utilizan los otros porque son colores comprendidos por todo el mundo. El negro también se entiende, ¿cierto? Pero como son los colores del semáforo, ¿cierto? Más que nada se comprende. Pero se pueden modificar, ¿ya? Conjunto de iconos. Voy a formato condicional, que es la última opción aquí, ¿ya? Y fíjense que el conjunto de iconos no me entrega a mí el formato condicional un color específico, sino que me entrega formas o iconos, como bien lo discrimina, para que me dé el mismo significado que antes, ¿ya? Ciertas flechitas, por ejemplo, ciertos círculos con ciertos colores, o incluso un semáforo, ¿cierto? O banderines, o dígame. Yo sé dónde se ocupa, por ejemplo, las flechitas de arriba y de abajo. Por ejemplo, ¿Ya? si tuviéramos un listado de canciones, como en Spotify, Ya, eh, correcto. hay, por ejemplo, las canciones que van subiendo y van bajando en el ranking. Ahí se Ya, puede correcto. ocupar las flechitas. Claro, las que suben en el ranking, las que están mejor, las que están peor, ¿cierto? Ok, Sí, las que se mantienen, las sí. que se mantienen, ¿ya? Bueno, hacia allá va enfocado principalmente esto, ¿ya? Se utilizan en muchos ámbitos, en muchos aspectos, el formato condicional. Debemos entender que va a depender, ¿por qué se llama formato condicional? Porque va a depender del contenido de la celda, el formato que automáticamente se le dará, ¿ya? El formato. Espérenme un segundito, por favor.
Entonces, ahora vamos a ver algo un poquitito más complicado, ¿ya? Que es el mismo formato condicional que nosotros hemos visto, pero ahora utilizando fórmulas, ¿ya? El formato condicional con fórmula. Veamos. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros habíamos visto mayor que 800, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo. Podríamos poner acá formato condicional mayor que y ponemos 800, ¿cierto? Aquí en el número ponemos 800. Podría ser. Pero yo no quiero mayor que 800. Quiero que ponga mayor que lo que contenga esta celda. Porque esta celda yo la quiero cambiar y quiero que se cambien también aquí algunos valores. ¿Ya? Espérense un poquitito que voy a... Esto lo tengo... Ahí sí. Entonces yo aquí tengo aquí 300. Y entonces quiero que aquí se pinten otros números. ¿Se entiende? Quiero que se pinten más números. Entonces quiero aquí tener el control y no dentro del formato condicional. Para eso tengo o me veo en la obligación de hacer un formato condicional con fórmula. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Ojo con esto. Vamos a formato condicional, nueva regla, esta opción, y entonces elegimos la última, la que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Pinchamos esa última opción y nos vamos aquí a formato. Actualmente no le estamos dando ningún formato, entonces tenemos que elegir el color, tenemos que elegir el relleno o el color de la letra o el borde, lo que sea, ¿se entiende? Lo que sea que nosotros le demos. O número, incluso nosotros podríamos decir, si es un número, le podemos dar, o queremos que dependiendo de ciertas cosas sea una fecha, o dependiendo de ciertas cosas sea un número, o dependiendo de otras, sea dinero. Puede ser, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a pintar aquí de un color cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que poner aquí, porque cada una de estas celdas tiene que ser mayor que 300, que es el número que esté en esta celda. Pero ¿cómo hacemos una fórmula así? Ahora entonces se aplicará todo lo que nosotros hemos visto. Porque esto es lo que sucede. Nosotros debemos poner una fórmula que implique la primera celda a la izquierda. La esquina superior izquierda, es decir, de este número que quedó en blanco. ¿Ya? Del B62. Y tenemos que poner una fórmula para esta celda. Y entonces Excel, ¿qué es lo que va a hacer? Esa fórmula la va a copiar y pegar automáticamente en las celdas, hacia el lado y hacia abajo. Por lo tanto, la fórmula que nosotros pongamos acá tendrá que ser aplicada. Tendrá que ser aplicada o tendrá que servir para todas las otras celdas. Aquí entonces debemos utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Veamos. Entonces yo quiero, por ejemplo, que la celda B62 sea mayor que la celda C60. ¿Qué sucede si yo pusiera aceptar? En ese caso, ¿me saldría correcto? No, falso. No me saldría falso. Acuérdate que aquí se pintan todos los que... Ah, no se pintaría entonces, porque 700, la 739 es mayor a 300. Entonces, sí se pinta, ¿no? Se va a pintar. Pero ¿qué va a pasar con el resto de todas estas celdas que yo seleccioné? Las va a excluir. Veamos. Veamos qué Porque, pasa. o las toma, yo creo que las toma. Igual el de Aceptar. fuera. Fíjense lo que Ay, no sucede. Oh, Por ejemplo, el 169, mira lo que pasó. Por ejemplo, el 2 también lo pintó. Entonces, mira, el 700 no lo pintó. La fórmula está mala. ¿Te das cuenta? ¿Sirvió para el primero? Sí.
pero nos sirvió para el resto. ¿Por qué? Porque está mal hecha la referencia relativa, absoluta o mixta. Está mal hecho la fórmula. Vamos a modificarlo. ¿Cómo se modifica la regla? Vamos acá, administrar regla, y le ponemos editar, ¿cierto? Ahí volvemos donde estábamos. ¿Qué deberíamos agregar? ¿Qué deberíamos pensar aquí? ¿O cómo deberíamos pensar para que esta fórmula funcione en todas las celdas? Porque ¿qué pasa? Esta es la fórmula que yo estoy anotando para P62. Pero Excel la está copiando al lado. ¿Qué sucede cuando copia la fórmula al lado? Está malo. Tenemos que establecer un valor absoluto. Ya, díctenme, yo anoto. Tengo miedo, no voy a dictar. A ver, voy a pensar. Queremos que se quede la B, entonces se establece signo dinero, B. Signo dinero, B, ahí. Sí, Signo siempre peso. se me olvida. Signo peso, se establece la fila y también el 62. Ya. Ahora, todas esas debería tomarlas como... Y yo no sé acaso seguir con C o no seguir con C, porque está fuera de mi tablita. Tarea bien ahí. Si quieres lo revisamos, pues, y después volvemos a modificarlo. No sé qué dicen los demás chiquillos. Ya veamos. Ponemos aceptar. Aceptar, aplicar. Y fíjate lo que pasó. Ahora, cambió un poquitito, pero seguimos estando mal. Pues fíjate que, mira como algunos sí, algunos no. De hecho, los 700 deberían estar pintados, el 65 no. Ahí tenemos un gran problema, ¿cierto? Parece que no es la fórmula correcta, al parecer. Profe, pero tendríamos que usar esto de la ¿o no? No. En este caso, ¿No? lo único que necesitamos es que un número sea mayor que 300, nada más, pues. Hay solo una condición. ¿Cuándo utilizamos la O? Ah, cuando puede ser esta o esta. Claro, cuando tenemos dos o más Dos condiciones y nos sirven Ah. todas, ¿cierto? Profe, Dígame. eh, o sea, dale no. no será lo mismo que dijo la Ana, pero después poner hasta en la... A ver, no veo con eso. Si usted me dicta, yo anoto. O sea, sería lo mismo que pasó ahí, el punto y coma. ¿Ya? Al final, Claro, al final. Hasta F68, ¿no? F68. ¿Así? Sí. Esto no lo entiendo, sí. Ah, no. O sea, es que para que la fórmula abarque desde B62 hasta F68, ¿no? No. Profe, ¿no habrá que dejar constante la C60 Yo creo que eso es más cercano de la realidad y dejar y borrar lo relativo, otro? Sí. ¿cierto? Claro, por supuesto. ¿Ya? Si nosotros dejáramos constante C60 y relativo B62, estaríamos en lo correcto y entonces nos da correctamente. ¿Ya? Lo mayor es que 500, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, automáticamente todos los mayores de 500, los mayores de 700, para que sean menos, de 800, ¿Qué fórmula utilizó, profe? ¿cierto? Ahora, ojo, se dieron cuenta que es necesario entender las referencias relativas todavía, o sea, lo que nosotros vimos en las primeras clases, después de un mes de clase, ya se vuelve no opcional, obligadamente, porque no lo podemos hacer de otra forma. Aquí, por ejemplo, en formato condicional, tenemos que poner solo una fórmula y esa fórmula me tiene que servir para todas las celdas. Esta fórmula a mí me sirve para todas las celdas.
¿cierto? Me sirve para todas las celdas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como lo que yo voy copiando y pegando, se me corrió, espérense un poquito. Ahí sí. Porque lo que yo voy copiando y pegando también se tiene que ir moviendo. Veamos, hagamos la explicación para que después ustedes vean el video y vayan repasándolo, ¿ya? Tengo B62 mayor que C60. Ya, eso está claro porque es una celda, pero cuando yo copio esta fórmula, la copio hacia el lado, quiero que C60 se cambie a D60 hacia el lado. No, No. Cuando yo la copio hacia abajo, quiero que C60 se cambie también hacia abajo. Tampoco. Por lo tanto, antes del número y antes de la letra en C60, debo poner el signo peso. Analicemos la otra referencia. Cuando yo copio esta fórmula hacia el lado, quiero que B62 se transforme en C62, que compare C62 con el 800. Sí, quiero eso. Cuando yo lo copio esta fórmula hacia abajo, quiero que también se traslade hacia abajo de B62 a B63 para que lo compare. Sí, también. Por esa razón, el B62 es relativo. Por esa razón, el C60 es 100% absoluto. Entonces me funcionó, ¿cierto? Y me da correctamente en este caso, porque eso es lo que requiero en este caso. Ojo con eso, va a depender de lo que nosotros requerimos en determinados casos. Hagamos un ejercicio, por favor, ustedes mismos. Se requiere lo siguiente. Espérense un poquito que voy a modificar esto. Y ahí. Se requiere, espérense. Ahí sí. Que se coloreen ambas celdas si el número de la izquierda es mayor al número de la derecha. Esto es muy simple. Háganlo ustedes, por favor. ¿Ya? Se debe colorear ambos números. Por ejemplo, en este caso se debe pintar. Lo voy a pintar hacia la mala, lo voy a pintar aquí amarillo. ¿Cierto? Este también debería estar amarillo. Es decir, se deben pintar las celdas si el número de la izquierda es mayor al número de la derecha. Por favor, háganlo ustedes ahora mismo y lo revisamos. Ya. Muy bien, ¿quién ya lo logró? No sé si está bueno. Si se le pintaron está correcto, pues si no, no. Es que Usted- no, lo escribí, no lo no, escribí. tiene que hacerlo, pues tiene que hacerlo. Pero ¿cómo voy a tener si yo no tengo su diapo, pues profe, yo no tengo su Pero Word? anote dos números nomás, pues lo puede hacer fácilmente. Ah, no pierdo tiempo. No, sí, Es anotar dos números. porque voy a tener que abrir el Excel, anotar Ah, no tiene abierto Excel. No, tengo que ir haciéndolo Ah, todo con usted. no, pero este sí, pues. Ah, Intentemos no. hacer esto. Ya, pero igual guarde ahí lo que usted anotó y veremos si está bien o no. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más está listo?
Profe, ¿dónde encontraba esa herramienta? No le entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con herramienta? ¿Formato O sea, condicional? claro, para hacer lo que usted pidió. Ahí está, pues formato Ra- condicional, aquí arriba. Ya. Lo hemos hecho en toda la clase, por cierto. Formato Sí, pues. condicional. Ah, sí. Gracias, profe. Ya, muy bien. Listo, ya lo hice, lo fui a hacer a Excel. Muy bien, ve. Muy bien, muy bien. Ya, ¿quién más Se me, va, pudo? ¿Quién más pudo? se me va a echar a perder el computador así si le meto tantas cosas, tengo miedo. ¿Quién más Pero pudo? yo, Aparte de Ana Camila. Bien Ana Camila, pero ¿quién más pudo? ¿No? Ya veamos. Revisémoslo. Bien, bien, Ana, no sé si alguien más lo pudo realizar. Primero, debemos seleccionar todo lo que nosotros queremos que tenga el formato condicional. Ya, ojo, eso es lo primero. Entonces, si yo quiero pintar ambas celdas, debo seleccionar ambas celdas. Si quisiera pintar solo una, debo seleccionar solamente una. Ojo con eso. ¿Ya? Selecciono ambas celdas entonces, porque yo quiero pintar ambas celdas. Voy a formato condicional y voy a nueva regla. Ya utilizo una fórmula. Y aquí entonces voy a poner el formato cualquiera, cualquier color. Bien. ¿Y cuál es la fórmula? El número de la izquierda tiene que ser mayor al número de la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que, en este caso, B72 tiene que ser mayor a C72. Pero si lo dejara así, solamente me aparecería error. Veamos. Por supuesto que aparece error. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Aquí necesito su ayuda entonces. yo lo hice. Ya, por favor. Ya, yo establecí valor absoluto B 72 mayor que valor absoluto C 72. Ya, correcto. ¿Por qué razón? Para Porque que ese, cambien los valores para abajo. para que vayan cambiando los números, pero no quiero que cambien las columnas, ¿cierto? Correcto. Ujú. Para eso, muy bien, Carolina, muy bien. ¿Ya? Yo lo Le hice. doy a aceptar y aplicar, vemos que se cumple. ¿Ya? Y claro, fíjense que como todo formato condicional, si yo cambiara un número, este fuera el número 50, se pintaría también automáticamente. Si este número fuera 100, ya no se pintaría y así sucesivamente va a depender del valor que contenga el número. Ojo, nosotros aquí acabamos de, como ustedes lo pudieron ver, poner, esto se llama, ¿cierto? Un comparador lógico, pero también nosotros podríamos poner funciones lógicas y todo lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Por lo tanto, les va a quedar una tarea ahora. ¿Cuál va a ser su tarea? Espérenme un segundo. ¿Cuál será su tarea? Voy a salir de Ojo, aquí. no me toma el color. ¿Ah?
no me toma el color, porque lo escribo, utilizo la fórmula, lo escribí la fórmula, pero no me pone color. A ver, compártame pantalla y le ayudamos. Ya. Compartir pantalla. Libro Excel. Compartir. Ven, ya. Ya, aquí me fui a formato condicional. Nueva regla. Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Correcto. Voy a escribir el formato que lo hice yo, que sería valor absoluto B2 mayor que valor absoluto C, C2. Parece que puso de 3 ¿Dónde? en la fórmula. Ah, sí, tiene razón. Ahí está. B2 mayor Ya. valor absoluto C2. Ya. ¿Y ahora dónde pongo los colores? Es donde dice formato ahí. Formato. ¿No pasa nada? Ah, ya, relleno. Amarillo. Aceptar. Porque esa es la muestra, ¿ve? Al lado formato es la muestra de cómo quedarán los que tienen el resultado verdadero. ¿Cierto? No pasa nada, profe. ¿Ah? Es No que, se me puso amarillo. ¿pero qué quiere que usted que se le ponga amarillo? Porque usted lo que había dicho era No, necesito que me responda. Si yo sé lo que está sucediendo, ¿qué es lo que usted desea que aparezca con amarillo? el verdadero. ¿El verdadero quiere que aparezca con amarillo? Es que no recuerdo bien la instrucción, así que no recuerdo cuál era el que quería que apareciera con amarillo. Ya. Con color. Bueno, lo que usted quiera que tenga amarillo, eso debe seleccionar. Aquí. Claro. Y ahora va a formato condicional, pero sin deseleccionarlo, po. ¿Cierto? Pero, ya, yo quiero que. Ya, eso. Ya, correcto. Nueva regla. Escribo de nuevo la regla. Correcto. Valor absoluto de B2 mayor a C. Ya. ¿Y cómo empieza toda función y toda fórmula? Con igual. Pero me toma. Ah, no, tal vez por eso no me toma. Tal vez me salte ese paso. Amarillo. Aceptar. Ahí sí, ahí me tomo todo, sí. Ahora sí, ya entendí. Lo logramos. Y esto no es tan solo para usted, pues, porque nos sirve a todos para poder repasar. Ojo con eso. Sí, todo lo que nosotros hemos visto lo necesitamos utilizar absolutamente todo, chiquillos. ¿Ya? Esto es algo muy importante. Ahí, ¿Ya? dejar de compartir. Ahí sí. Gracias, profe. Muy bien, muy bien. Ya. Ustedes tenían entonces una tarea la clase pasada, que era de las funciones, parece que era I/O, ¿cierto? Bueno, necesitamos entonces, ¿cuál va a ser la tarea de esta semana? Lo voy a poner aquí para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Que hagan absolutamente todas las tareas nuevamente, pero... Oh, espérate un poquito, ahí sí, ¿ya? Necesito que hagan las tareas nuevamente, pero que no aparezca verdadero ni falso. Ustedes quiten esto, quiten todo esto, ¿ya? Quiten todo eso, y en vez de que aparezca verdadero y falso, necesito que se pinte lo que debería ser verdadero, ¿ya? En este caso, como yo lo haría en el primer lugar, voy a formato condicional, ¿cierto? Nueva regla. Como dijo su compañera, elijamos amarillo, ¿ya? Y entonces yo pondría a 6. Esto sería mayor o igual a 3, entonces el A debería tener el signo peso. Pongo aceptar y entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aparece, no aparece verdadero, sino que aparece ahora pintado de color.
¿ya? Por lo tanto, quiero que absolutamente todo lo que ustedes, los ejercicios que aparecen aquí, ustedes lo hagan ahora, no que aparezca en la celda verdadero o falso. Necesito que en la celda aparezca pintada ahora de un color, de cualquier color del que ustedes deseen, determinado, ¿ya? A esto nosotros le podríamos dar, mira, voy a administrar la regla y podríamos cambiar un poquitito. Podríamos poner acá, por ejemplo, que aparezca subrayado, que tenga borde, todo el contorno, por ejemplo. Ponemos aceptar y cambiaría, ¿cierto? Aplicar, ¿ya? Y ahí aparece con el contorno. Solamente los que cumplen, los que no cumplen no tienen el contorno, ¿cierto? Es un ejemplo nomás, ¿ya? Entonces, absolutamente todo lo que nosotros habíamos hecho, todas las tareas, ¿ya? Que no aparezca verdadero o falso como aparecía antes, sino que ahora aparezca pintado. Esa será entonces la tarea que ustedes deberían realizar. Muy bien. Y el control sería algo similar, ¿sí? Control es algo similar, correcto. ¿Ya? Pero, Lo por estamos, ejemplo, lo estamos entraría pasando lo que tan bien, vimos, chiquillos. entraría de todas las clases. Sí, por supuesto. Profe, que cada vez pone menos tiempo y uno se pone muy nerviosa. No, si ahora, imagínense, Coincido con la compañera. yo hice una medición, pero habían personas que lo enviaron a los 5 minutos de empezado. Ya estaba arriba, ya había. Y la mitad a los 10 minutos de comenzado. La mitad del curso. Y claro, se dio mucho más tiempo. Sí, sí. Es cierto que a algunas personas les puede costar más. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por eso no se da el tiempo tan corto para solo algunos, sino que para todos. ¿Ya? Practiquen. A los que más les cuesta, yo les sugiero, chiquillos, nuevamente, por favor, practiquen. ¿Ya? Practiquen. A los que más les cuesta. ¿Ya? Voy a hacer la tarea. Vean Ahora que el sé video. dónde está. Muy bien. Vean los videos, ¿ya? Y practiquen con respecto a la tarea. Si les queda alguna duda, vean el video nuevamente. Eso les ayuda muchísimo. ¿Ya, chiquillo? Entonces sería por hoy. El control de la próxima semana entra hasta aquí. Formato condicional. Formato condicional. ¿Ya? Y tiene que ver bastante con la tarea que ustedes van a hacer también. Que les vaya súper bien, chiquillos. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Que esté luego. bien. Gracias. Que esté Ya. bien. Chao. Profe, Dígame. yo soy Martina Márquez, la que le envió un correo ayer. No sé si ¿Sabe? se acuerda. Disculpe, Martina, es que sabes que ayer recibí muchos correos, Ya sí, pero yo pero fui la veámoslo. que escribió sobre el comentario que me puso en el control que dijo que hablaba de matrices y que no sé, no entendí. Pero yo era, y usted me dijo que le explicara ahora. No sé si se acuerda. Martina Esperanza. Sí, Ah, me comenta después de clase, le puse yo, claro. Ya. Sí, no, pero entendí lo que me puso ahí. Ya. Claro, lo que yo pensé, Martina, es lo siguiente, que usted, había copiado. correcto. ¿Por qué? Porque Pero, aparece hecho con matriz, entonces eso es algo muy extraño, siendo que nosotros no lo pasamos, pero, profe, ¿qué matrices? ¿cierto? Es cuando usted Porque- pone entre paréntesis un rango de datos. Pero, ¿en qué momento yo puse eso?